No, bueno, la idea, Carlos, es que yo quisiera hoy que la gente supiera, ¿no? El maestro Carlos Esteban Loyola, que de alguna manera ha sido una persona que se ha dedicado a propagar la música mexicana, que ama su país y que no solo ha llevado la música a todos los rincones de México, sino incluso a Europa. Y sobre todo ahora este concierto que va a ser de música mexicana, que es 2 siglos de música bella mexicana, y que muchas veces las anécdotas sobre los compositores no sabemos nada, y el maestro pues tiene las mejores. O sea, yo siempre he dicho que tiene una memoria extraordinaria, pero además una manera de contarlas muy amena, y creo que todos deberíamos de conocer más de nuestra preciosa música mexicana y darla a conocer. Entonces estos conciertos lo que pretenden es acercar a la gente, conocer tu música, y también un factor que hemos platicado otras veces es el poder quizá a contribuir para bajar un poco la violencia en las casas. La música siempre trae armonía. Tú eres de una familia musical, yo también entiendo este asunto. Plácido Domingo también viene de una familia musical. Los Basaburen son de una familia musical. Las familias que antes no tenían televisión ni más que el radio, y eso yo creo que se reunían, tocaban la guitarra, tocaban el piano, hacían tertulias musicales, y esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Y sobre todo que la juventud conozca nuestras maravillosas canciones, y qué más que con una orquesta y un coro como el que ahora vas a tener con tu mujer, Lucero, que ha propagado la música mexicana igual, con unas señoras que amablemente cantan por todos lados y que nos dan a conocer esta música preciosísima. Pero yo quisiera que tú comentaras para que la gente sepa un poco más de, no sé si vas a tocar algo de Pepe Guizar, que es el pintor de México, que es interesante saber algo de él. ¿Por qué no nos platicas algo de él? Sí, bueno, efectivamente lo que has dicho es exactamente nuestros objetivos principales, tanto de Lucero con su coro de Amigas de la Música, como el mío de Orquesta Clásica de México. Efectivamente, nosotros sentimos que tenemos la obligación de dar a conocer lo que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, que son más de 2 siglos, o por lo menos son 2 siglos de canciones bellas de México. Le pongo el adjetivo bellas, porque hay otras canciones que desafortunadamente no son tan bellas o no nos parecen tan bonitas, no nos gustan, ¿verdad? Pero hay muchas canciones desde el siglo XIX que sí nos gustan mucho. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando oímos el vals de Oaxaca, Dios nunca muere. Pues ese data de mediados del siglo XIX, ¿verdad? Macedonio Alcalá era un violinista de allí de la Mixteca en Oaxaca, y qué hermosísimo vals, canción escribió, ¿verdad? El vals Dios nunca muere es una pieza que hace vibrar a los oaxaqueños, y a los mexicanos nos debe hacer vibrar también. Entonces vamos a hacerlo en la versión de coro y orquesta, ¿verdad? Y ni se diga, por ejemplo, la pieza más famosa del siglo XIX de México, pues es el vals sobre las olas, que también tiene letra de Juventino Rosas. Ese es otro talento que venía de Guanajuato, ¿verdad? Del pueblo de Santa Cruz de Galeana, que ahora ya se llama Ciudad Juventino Rosas. Bueno, vamos a reestrenar con su letra original. Hay otras canciones que datan de la intervención francesa en México, del Segundo Imperio, ¿verdad? Cuando Maximiliano y Carlota, ¿verdad? Por ejemplo, el veracruzano Narciso Serradell, que era creo que de Córdoba, y él escribió la golondrina, lo que se conoce como las golondrinas mexicanas, ¿verdad? Para las despedidas. Es una canción hermosísima. ¿A dónde irán veloz y fatigada? Pues esas canciones bellísimas del México antiguo tenemos que rescatarlas, ¿verdad? Ahora, en el siglo XIX también hubo un ritmo nacional por excelencia, que eran los jarabes. Los jarabes mexicanos, que hay muchos, ¿verdad? También es digno de rescatar. Claro, el más famoso es el jarabe tapatío, pero que ahora actualmente ya en ninguna parte se aprende a bailar el jarabe tapatío.
Tan precioso, tan que es precioso. el traje de China poblana. La China poblana data de todavía más antiguo, data del siglo XVIII, cuando venía la nao de la China y entre la nao de la China que llegaban a Acapulco, luego se hacía el tianguis en Taxco, primer tianguis grande. Bueno, allí llegó la China poblana, luego el segundo pasaban a la Ciudad de México, aquí se cobraban los impuestos de los comerciantes de China, luego se iban a Puebla, Puebla era una ciudad española maravillosa, sigue siendo una ciudad mexicana de origen español preciosa, y se hacía el tianguis en Puebla, por eso es que llegó la China poblana a Puebla, ¿verdad? Entonces los jarabes que se bailan con la china y el chinaco, en aquel tiempo era el chinaco, luego viene el charro, ¿verdad? Pues es el jarabe precioso y hay muchos jarabes. Entonces vamos a hacer por lo menos uno o dos de esos jarabes. También otra cosa importante de la época antigua eran las habaneras, porque mucha música y ritmos nos vinieron de La Habana. Y son preciosas las habaneras. Las habaneras, recordemos que la más famosa es La Paloma, que se popularizó en tiempos de Maximiliano, porque era la pieza favorita de la emperatriz Carlota. Y el ritmo es pam, 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 ta, 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 tam, tam, ¿verdad? Se hizo popular en México. Cuando salí de La Habana, mamá, por Dios, ¿verdad? Es una pieza muy bonita que derivó en muchas habaneras mexicanas que se y de ahí vienen muchas de las canciones famosísimas de México, con el origen de las habaneras cubanas y tantas otras cosas que nos vinieron de Cuba. Pues el bolero vino de Cuba, el danzón vino de Cuba, y luego ya más entrado el siglo XX, cuando niños nosotros nos tocó la época de Jorrín, ¿verdad? Con sus chachachás, ¿verdad? También vinieron de Cuba, ¿verdad? Pero por ejemplo de ritmos cubanos, la clave yucateca deriva de la clave que se llama la criolla cubana. Entonces yo creo que las canciones yucatecas merecen otro un capítulo aparte. Sí, las canciones yucatecas son tan finas y tan maravillosas porque tienen un equilibrio perfecto entre buena letra que hace un poeta y buena música que hace un compositor. Y le cantan a la mujer. Y nunca ofenden, nunca ofenden a la mujer. Entonces, bueno, de eso se trata el concierto que vamos a dar el día 8 y luego lo repetiremos el día 15, son 2 lunes, a las 19:30 en el mexicanísimo lugar que se llama la Hacienda de los Morales. La Hacienda de los Morales es un lugar también históricamente importantísimo, porque la Hacienda de los Morales data de la llegada de Hernán Cortés con la conquista española. Entonces, cuando hace la repartición Hernán Cortés entre sus capitanes y soldados de lo que él conquistó, que era el Valle de México, a uno de sus capitanes le obsequió, uno de sus capitanes se casó con la hija de Moctezuma. Entonces Cortés les regaló, de regalo de bodas, todo lo que era Tacuba, los terrenos que vienen del poniente del Valle de México, entre ellos lo que es la Hacienda de los Morales. O sea, en realidad la primera dueña de la Hacienda de los Morales fue la hija de Moctezuma. Interesante. Es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, hemos escogido ese lugar precisamente porque es un lugar muy mexicanista, ¿verdad? Ahí en la Hacienda de los Morales se cultivó el olivo y hubo viñedos, nomás que después las autoridades virreinales, siguiendo las órdenes de la metrópoli de Madrid, prohibieron que se siguiera cultivando el olivo en la Hacienda de los Morales, ¿verdad? Entonces nos han brindado los lunes
2 lunes de cada mes a hacer conciertos. Entonces por eso vamos a hacer este programa que titulamos 2 siglos de canciones bellas de México. Y vamos desde las habaneras y los jarabes del siglo XIX, haciendo las más emblemáticas, que son Dios nunca muere de Oaxaca y Sobre las olas de Juventino Rosas, que eso ya data de la época de Porfirio Díaz, a la segunda parte en la que haremos música del siglo XX. Haremos un intermedio musical con la música de la Revolución, que también es interesante que el pueblo, como con sus cantos populares, Cuenta la historia. el pueblo con sus corridos y sus canciones populares de la Revolución marcó el parteaguas de la música de México. Sí. Sí. Interesante, eso no nadie lo sabe. Sí, el parteaguas, porque cuando oyes la Valentina, oyes la Jesucita. Las bicicletas no es de esa época. No, las bicicletas es de 1894, plena época de Porfirio Díaz. También en ese sentido fue la época de los salterios, que vamos a llevar salterios también ahora, precisamente al ¿Dices concierto. que el origen de los salterios es hebreo? El origen del salterio es hebreo. Ya se menciona en la Biblia desde tiempos Los inmemoriales. salmos, ¿no? Salmos y salterios se mencionan en la Biblia. Era la época del rey David, que tocaba el arpa, y los salterios también. Desde esa época se habla del salterio. También es una forma poética el salterio, ¿verdad? Y los salterios acompañaban a las orquestas mexicanas en el siglo XIX. Todo eso fue antes que llegaran los mariachis. Los mariachis llegaron hasta la segunda década del siglo XX a México. ¿Por qué fue que llegaron? ¿No? ¿Cómo Bueno, llegaron los mariachis? Los mariachis llegaron, creo que el primer mariachi que vino lo invitó también Porfirio Díaz, todavía en sus últimos momentos de Porfirio Díaz. Pero luego había un mariachi, creo que se llamaba Marmolejo, y fue el primero que popularizó música de los sones jaliscienses en la Ciudad de México. Después ya vinieron más mariachis y entró la época de la radio en México, que hubo varias radiosoras importantes, pero la más importante fue a partir de 1930, 1929 o 30 viene la XCW, con el señor Emilio Azcárraga, Vidaurreta. Entonces Emilio Azcárraga fue el que recomendó a los mariachis que venían de Jalisco que le incorporaran la trompeta, que le incorporaran algo más brillante, y se incorporó la trompeta. La trompeta en el mariachi original de Jalisco, el mariachi original de Jalisco no tenía trompeta. ¿Y ahora qué importante tenía clarinete, ¿verdad? Y tenía los otros, las guitarras y el guitarrón y todo. Pero la trompeta data ya de la época de la radio, ¿verdad? Y del establecimiento, sobre todo de la Plaza de Garibaldi, en el que hay un restaurante muy Tenampa, ¿verdad? Y hay unos restaurantes típicos alrededor, donde ya se popularizó el mariachi como lo conocemos ahora, ¿verdad? Que lleva serenatas. Llevaba serenatas, principalmente, pues querías tenías una novia, contratabas en Garibaldi a un mariachi para llevarle serenata. Y allí surge la figura muy importante de José Alfredo Jiménez. Es que qué letras de canción. José Alfredo Jiménez, que en mi concepto tiene la época muy buena de al principio, con letras bellísimas, como son El Jinete, como son la Serenata Huasteca. Preciosa, las serenatas. Muy bonita. Las de Paloma, Corazón, ¿no? Paloma querida. Después a mí se me hace que bajó su calidad a partir de la canción exitosísima que se llamó Ella, de que estoy en el rincón de una cantina, y luego va degenerando hasta que llegó el borracho de borracho. Se me acabe la vida frente a una copa de vino. ¿No es él? Entonces yo pienso que ahí sí degeneró la canción mexicana a más corriente y más vulgar.
pero no deja uno de reconocer que era una gente con talento, ¿verdad? Pero bueno, lo que vamos a hacer en el concierto es la época de oro de la radio en México. Ahí en la época de la radio, la época de oro, pues es Agustín Lara. Agustín Lara, que tenía un programa de radio allí con Emilio Azcárraga que se llamaba La Hora Azul. Y ahí se estrenaba cada semana una canción de Agustín Lara. Entonces hay docenas, hasta puedes decir que hay varios centenares de canciones que surgieron del programa de la Hora Azul ahí de Agustín Lara. Y junto con Agustín Lara había unas 2 docenas de compositores importantes. Gonzalo Curiel de Jalisco, ¿verdad? Jorge del Moral de la Ciudad de México, que vamos a hacer ahora en este concierto. Vamos a hacer una canción de Jorge del Moral que se llama ¿Por qué? Es una canción curiosa porque empieza como el cielito lindo de la Sierra Morena, yo vengo, también habla de Sierra Morena, esa canción de ¿Por qué? Que esas de la Sierra Morena vienen de España, ¿no? Por eso la letra se dice que el cielito lindo es originario de Quirino Mendoza. Quirino Mendoza era un compositor de Xochimilco, de Tulyehualco, Xochimilco. Sí. Es el que hizo el cielito lindo. Pero también hizo otra mexicanísima que se llama Jesucita en Chihuahua. Sí. Esas son composiciones. Era un maestro de escuela, buen músico, Quirino Mendoza, ¿verdad? También otra pieza muy importante que vamos a tratar de recordar es el sombrero jarano. Cuenta del sombrero jarano. El sombrero jarano es una composición del maestro Uranga. Hay 2 compositores Uranga, ahorita no me acuerdo, Lauro Uranga, ¿verdad? Esta canción yo la conocí porque la cantaba mi mamá, precioso, con la guitarra. Es la única canción que está dedicada al sombrero mexicano, el sombrero de charro. Sombrero jarano y bordado de oro y plata, qué bien te cuadra mi chata, el sombrero mexicano. Bueno, esas canciones que ahora ya no se oyen, yo sí las oí de niño, ¿verdad? Entonces voy a tratar de rescatarlas ahora para este concierto. Carlos, y la del rebozo de Santa María.